Web digamos el área de creación y experimentación de la Cinemateca, pues les interesa bastante, digamos, como explorar las tecnologías y su relación digamos, nuevos medios, código, eh, creación audiovisual. Entonces, por eso hemos hecho bastantes actividades en conjunto. Entonces, también invitarlos a que revisen, pues, tanto Web como la Cinemateca, para que pues, estén enterados que hacemos cosas muy interesantes. Bueno, yo soy Laura Palavecino, soy de Argentina y soy diseñadora de imagen y sonido y estoy terminando la maestría en artes electrónicas. Y bueno, me dedico a los videojuegos a nivel comercial hace más de 10 años. Soy artista visual generalista, algo que tiene que ver con que quizás no estoy tan enfocada a uno solo de los aspectos del arte visual, sino que muchas veces me encargo de todo, incluso del diseño de experiencia. Porque mi rango de habilidad o de cierto saber, no sé si habilidad porque suena como que ya hubiera aprendido y estoy siempre aprendiendo, bueno, pero he participado como diseñadora de interfaz, también soy ilustradora, animadora, creo personajes, tengo como un amplio rango de, de como de movimiento entre muchas de las áreas que tienen que ver con el arte visual en un videojuego. Y también en la narrativa, en mis proyectos personales, que bueno, en un rato ya les voy a contar un poco más, si bien en este curso, bueno, va a estar más enfocado a mostrar alternativas hechas por otras personas y por supuesto por lo que van a hacer ustedes. Nosotros, y entre todos, la idea es generar un espacio de laboratorio y colaborativo en el que podamos aprender entre todos. Yo me presento. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Como les comentamos al principio, ahorita estoy a cargo del área de creación y experimentación de la Cinemateca, donde pues trabajamos todo el tema de experimentación audiovisual a través de diferentes tecnologías. Digamos que por eso está el interés de ver el videojuego como otra forma de creación audiovisual. Eh, También doy clases en la Tadeo, en la carrera de diseño interactivo, donde pues también tenemos un enfoque de videojuego con transformación social y de diferentes, digamos, herramientas para la creación de los videojuegos. Digamos que en este caso este laboratorio busca sobre todo entender, digamos, como el videojuego como una herramienta que potencia pensamiento, diferentes pensamientos, y que podemos utilizarla como un medio de crítica también, de pensamiento crítico y de transformación social. Entonces, el objetivo es ese. Digamos que no estamos aquí para tanto a nivel comercial, digamos, pero sí para preguntarnos y generar, digamos, discusiones en torno a este tema, ¿no? Bueno, como les comentaba antes, me parecía interesante mostrarle un poco a lo que me dedico, bueno, y agradecerles especialmente al Web y al Instituto IDARTES, en especial a Antonia, bueno, y a Daniel, por esta oportunidad para, bueno, conformar este espacio de reflexión conjunta y, bueno, para compartir con ustedes y aprender de ustedes. Bueno, todo este tema maravilloso, ¿no? Alrededor de los videojuegos, que yo ya lo vengo investigando hace bastante. Bueno, como les decía, bueno, trabajo en los videojuegos ya hace más de 10 años. Acá se pueden ver algún ejemplo, sobre todo el que está más tirado hacia la derecha. Pero también soy ilustradora y también soy desarrolladora de videojuegos que no son tan comerciales quizás como la visión que tenemos más a la derecha, sino que
que buscan, bueno, dialogar, problematizar nuestra relación con la naturaleza y también con los videojuegos, ¿no? Entendiéndolos como medios críticos, ¿no? Como juegos críticos. Bueno, también soy artista, me dedico a la electrónica, un poco de experiencia en la robótica, trato de hacer un poco de todo. Una cuestión muy importante para mí es que mis prácticas y mis investigaciones artísticas son vinculadas muy directamente con la participación en varios colectivos, ¿no? De los cuales aprendo, ¿no? A partir de las personas que son compañeras aquí, y que, bueno, muchos son grupos de mujeres con los que nos vinculamos desde diferentes perspectivas, con problemáticas que surgen a partir de lo que es la informatización del arte, o sea, como la tecnología en el arte, y la cultura. Por un lado, bueno, en primer instancia estoy con un grupo de investigadoras y artistas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, con las que abordamos desde la transdisciplina y el diseño, el desarrollo de juegos, pero en relación a la biointeractividad y el territorio. Por otro lado, también formo parte del laboratorio de geopoéticas subalternas. Acá hay algunas imágenes de las activaciones artísticas en las que hemos participado, en las que somos también un grupo de 14 mujeres investigadoras, artistas y docentes, en las que, bueno, también coinciden mis compañeras del grupo que mencioné antes. Y la idea de este grupo, de este laboratorio de geopoéticas subalternas, es reflexionar y producir experiencias artísticas, pero considerando principalmente el dispositivo tecnológico como una herramienta de autorreconocimiento, reconstrucción y movilización colectiva. Y por otro lado también participo en Women in Games Argentina. Acá tenemos una compañera en el laboratorio, Curara, que ya mencionaron. Y bueno, Women in Games Argentina es una comunidad de mujeres que trabaja en pos de promover la inclusión y la diversidad de género en un ámbito predominantemente masculino como lo es el del videojuego. Y por último también soy mentora en Chicas en Tecnología, que es una organización argentina que busca reducir la brecha de género en el desarrollo de la tecnología. Esto después vamos a volver. Y bueno, ahora ya metiéndonos de lleno en lo que es el análisis y la reflexión del juego, y antes de plantear, bueno, las problemáticas que nos convocan en este laboratorio, me gustaría, bueno, repasar un poco los orígenes de la consideración del juego en tanto una práctica cultural y como objeto importantísimo de estudio en numerosas disciplinas. El juego es abordado desde numerosas disciplinas y esto es importante de reconocerlo. Porque si bien el juego, ¿no? Como práctica cultural y tema ha estado presente en la historia de la humanidad, acá hay algunas imágenes que dan ejemplo de esto, en la humanidad desde sus albores. Acá podemos ver en estas imágenes, bueno, registros arqueológicos, fotos, cuadros también. No fue hasta hace menos de un siglo que comenzó a ser estudiado con más profundidad e interés. Y fue Johan Huizinga, no sé si lo conocen, que fue un historiador y filósofo holandés que en 1938, dato de color justo 7 años antes de que se muera, con su libro ultra famoso, Homo Ludens, despertó el interés en el juego en tanto actividad profundamente enraizada en la cultura de la humanidad. Porque según este autor, Johan Huizinga, la vida cultural que hunde sus raíces en el mito y en el culto, tiene por naturaleza para él un carácter profundamente lúdico, porque corresponde a una esfera que está por fuera de lo que sería el atendimiento de las necesidades primarias, ¿no? Como comer, vestirse, resguardarse, ¿no? Físicamente, y que está relacionada con la belleza, con lo espiritual, con la libertad y fundamentalmente con la posibilidad de ser de otra manera. Asimismo, y reforzando esto anterior, para Huizinga el juego representa algo diferente y que está más allá de lo que parece que está representando, ¿no?
o presentando, ya que su característica formal principal es la de ser una abstracción, un tipo de abstracción, ¿no? Con respecto a la vida corriente. Algo que está en la esfera de la dramaturgia y que también está en la esfera de lo sagrado. De esta manera, para Huizinga, el juego adquiere una forma poética que sirve tanto para expresar la emoción ante los procesos de la vida y de la naturaleza, como para actualizar, representar, acompañar y performar el acontecimiento cósmico, ¿no? Yo siempre digo, no sé si alguien me escucha, perdonen, pero como que está bueno pensar en esto cuando uno está en un medio de transporte o pasando el tiempo jugando al Candy Crush o cualquier juego así aparentemente inocente. Entonces, para Huizinga el juego entonces es una acción y una ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites. Acá está importante esto que en otra presentación lo vamos a problematizar, ¿no? El juego se desarrollaría para él dentro de límites temporales y espaciales determinados, según reglas totalmente obligatorias, pero libremente aceptadas. Una acción que tiene una finalidad en sí misma y que va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otra forma, ¿no? Con respecto a la vida cotidiana. A esto podemos agregar que el autor también pensaba que el juego puede absorber completamente al jugador sin que haya interés material ni se obtenga provecho, y que da asociaciones que tienden a rodearse del misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual. A Huizinga, bueno, le debemos la célebre metáfora del círculo mágico, ¿no? Para él el juego, acá se me borró una imagen, para él el juego es como un círculo mágico, ¿no? Porque para él los límites temporales y espaciales que determinan su experiencia son de la misma naturaleza que las que sería, por ejemplo, las de un templo o las de un contexto religioso, ritual, místico. Luego, bueno, van a venir otros autores como Roger Caillois unos años después que discuten varios, ¿no?, de los supuestos de Huizinga por considerarlos generales. Caillois fue un intelectual francés muy interesado en el cruce de la crítica literaria, la sociología y la filosofía, que trabajó sobre muchos temas, entre ellos el juego, también el acto de jugar y lo sagrado. En el juego y los hombres, por ejemplo, Caillois toma como base las ideas de Huizinga, pero en sus conclusiones también las problematiza, sobre todo el tema del misterio, ¿no?, y del disfraz. Dice, bueno, sí, si bien a veces hay un misterio o hay un tapamiento de lo que es la identidad mostrada más comúnmente al mundo, y que ocurre a puertas cerradas, otras veces el juego es ostentoso, es carnavalesco, y también discute el tema del provecho, ¿no? Porque si no, ¿en qué quedarían los juegos de azar? Dejarían de ser considerados juegos. Entonces, para Huizinga el juego también es una actividad libre, separada, incierta, improductiva, reglamentada, ficticia. Caillois, como les decía, asimismo hizo una gran contribución legando lo que es la clasificación de los juegos en 4 tipos, ¿no? Lo que sería juegos ceilings, que son los juegos de vértigo, los juegos agón, que son los juegos de competencia, los juegos alea, que son los juegos de azar como los dados, y los juegos tipo mimicry, que son esos juegos de representación e imitación, aquellos en los que hay una narrativa más ligada a la fantasía o a la posibilidad de ser otra forma. Asimismo, Caillois también reflexionó sobre 2 polos entre los que se mueve el juego, ¿no?, que sería el polo paideia y el polo ludus, ¿no? Entre estos 2 polos oscila el juego, en tanto que se puede considerar un sistema que paradójicamente, no sé si ya lo pensaron, ¿no?, estos 2 autores enfatizan mucho en la libertad y en las reglas, parecen 2 cosas totalmente contrarias, ¿no? Pero bueno, está en las mismísimas bases. Caillois lo que dice es que, bueno, que el juego, en base a esto, se lo puede ponderar como que su experiencia oscila entre 2 puntos.
entre dos polos. Paideia, ¿no? Que tiene que ver con este extremo en el que el juego se manifiesta en términos de incontrolable, o se puede llegar a presentar en forma de incontrolable fantasía, impulsiva exuberancia, en el que domina, no sé, la alegría, la turbulencia, y en el que cada cual hace lo que quiere. Y en el otro polo está Ludus, ¿no? Que está dominada por las fuerzas de convención y se opone a Paideia, tratando de atraer al juego hacia el mundo de lo que son las reglas, ¿no? Lo arbitrario, el esfuerzo, la paciencia, ¿no? También la constancia, e incluso también la ingenuidad, ¿no? Porque uno a veces cuando se deja llevar mucho por las reglas puede caer de ingenuo, ¿no? Como no está esa reflexión. Pero bueno, estos son dos polos. Pero bueno, entonces ya adentrándonos más en lo que serían los videojuegos, ¿cómo se puede plantear el videojuego, no el pensamiento? El juego, bueno, se puede definir por una perspectiva más tecnológica, ¿no? Centrada en la tecnología, en especial con respecto a la electrónica. Y bueno, el videojuego involucra el juego, ¿no? Pero definido por este ámbito tecnológico en el que tiene que haber una pantalla donde se ven los gráficos y el jugador puede ponderar la información que se le está mostrando. Están los periféricos a partir de los cuales los jugadores ingresan datos y pueden interactuar, y bueno, están las unidades de procesamiento que son los que organizan toda la información y toda la interacción. El videojuego también se puede definir como un medio multidisciplinar que convoca, bueno, las habilidades y los conocimientos de diferentes disciplinas o campos de conocimiento, como es el arte visual en sus numerosas facetas, la programación, el diseño, la narrativa, la ingeniería, pero también otros ámbitos que quizás no están puestos con tanta visibilidad cuando uno piensa en videojuegos, en el desarrollo, pero que son muy importantes, que son como los legales, la contabilidad, puede ser también la historia, la sociología, todo depende del ejemplo de videojuego, ¿no? Que estemos tratando de definir. Puede ser la filosofía también. Todo esto está detrás de un videojuego. También se lo puede llegar a considerar como un medio transdisciplinar, y esto me parece algo importante, ¿no? De considerar. Porque considerándolo como un medio multidisciplinar que va más allá de lo que sería la concurrencia de varias disciplinas, se lo puede tomar como un proyecto, como un objeto cultural o como un artefacto que busca resolver o intentar dar una respuesta a una problemática social a través de una mayor integración entre lo que son los campos disciplinares o los sistemas de conocimientos o los actores que suelen estar interesados o que pueden estar potencialmente interesados de diferentes maneras con esas problemáticas. Como por ejemplo podría ser abordar en un videojuego la problemática de género o la problemática ecológica. No son soluciones que al parecer se puedan resolver eficientemente unilateralmente. Son problemáticas que atañen a muchos sectores y a muchos aspectos de la experiencia. Y también el videojuego, bueno, se lo puede definir como un artefacto cultural que está definido por sus usos, por sus expectativas, que da información sobre la sociedad en la que fue utilizado y en la que fue creado, por los consumos, el tipo de consumo, ¿no? Que están en esta red de intercambio, ¿no? Que se genera alrededor de los videojuegos, y también por sus sistemas de circulación. Pero entonces, bueno, ya yendo más al tema que nos convoca, los juegos también pueden ser analizados como temas y modos y medios para cuestionar y eludir, bueno, normas tanto explícitas o implícitas que se relacionan con su contexto, ¿no? Con su contexto de pertinencia. En tanto, una consideración ya más abarcativa, en tanto un ecosistema en el que se relacionan objetos, lugares, personas, tecnologías, expectativas, y en la que se puede llegar a relacionar todas las anteriores definiciones.
Asimismo, bueno, siempre nos parece importante remarcarlo, que el videojuego también puede ser pensado como un espacio de inclusión, ¿no? En el que un rango de voces diversos y un espectro de experiencia más amplias pueda ser reflejado en su superficie. Y bueno, esto es un poco lo que nos proponemos mostrarles hoy en un primer avance. Y bueno, yo principalmente voy a tomar, bueno, a tres exponentes, a Catherine Ifbister, Brenda Romero y Mary Flanagan. No sé si las conocen, pero dos acá, Brenda Romero y Mary Flanagan, no solo investigadoras, sino también son desarrolladoras. Bueno, y básicamente lo que venimos hablando antes, ¿no? Para tomar cómo se relaciona lo que decíamos antes de Huizinga y Calvay, por qué los traemos, ¿no? A veces se discute, ¿no? En el campo de los Games Studies, que es un campo que está empezando a aflorar ahora y que busca tener un campo particular para analizar a los videojuegos, que es este campo de los Games Studies. Y muchas veces dice, es necesario volver a Huizinga, a Calvá, cada vez que uno... Bueno, a mí me pareció importante porque son las bases, ¿no? Entonces, bueno, examinando nuevamente lo planteado por estos precursores que fueron Huizinga y Calvá, se puede plantear que a partir de entonces muchísimos investigadores han tomado como clave sus definiciones, por eso es importante traerlas, para asumirlas, pero también para reformularlas, ampliarlas y problematizarlas. Por ejemplo, la insistencia en las reglas y en la narrativa, ¿no? En eso que veíamos, mimicry, ¿no? La posibilidad de ser otra forma, la libertad, el disfraz, el misterio, fueron tomadas ya desde el principio de los Games Studies, bueno, siempre con distinto valor y peso, ¿no? Todo el tema reglas y narrativa. Según fuese un enfoque más ludológico o más narratológico. Pero bueno, ya luego lo veremos un poco más en más detalle. Pero también es importante, ¿no? Remarcar que para muchos otros autores, en primera instancia, lo que tiene más peso en la experiencia de juego, más allá de la narrativa, ¿no? Las reglas, es el valor de las acciones, ¿no? Que es lo que nos permite diferenciarnos cuando hacemos juegos con respecto a lo que sería otro medio como la pintura, en la que las personas no pueden participar directamente, no pueden ejercer ninguna acción. Bueno, entonces, lo que les quería comentar en base a esto es que, bueno, ¿cuál es el peso? Está en las acciones. Y este peso radica en la posibilidad, ¿no?, de elegir cuando estamos con un juego. Y, por supuesto, participar, pero entendiendo nuestras acciones como que son significativas y tienen un peso. ¿Por qué? Porque nuestras acciones en los juegos conllevan valores e ideas de mundo, ideales de convivencia, modos de convivencia, tipos de relación con la naturaleza y con las distintas comunidades o formas de ser con las que podemos participar en el mundo. Y bueno, siguiendo este esquema, se puede decir que, nuevamente, que nuestras acciones tienen un peso y tienen un costo. En ese sentido, bueno, primero lo que les voy a presentar es un poco a Brenda Romero, que es una investigadora y diseñadora, artista y directora creativa que trabaja ya hace bastantes años, desde el comienzo de los 80 en el ámbito de los videojuegos. Ahora próximamente vamos a ver un videojuego de ella, pero que en 2008 empezó a trabajar en una serie de juegos que no son digitales, que son más bien tipo juegos de mesa, a través de los cuales intenta capturar y expresar experiencias muy difíciles de manejar a través de las mecánicas de los juegos, ¿no?, más populares. Y este tipo de experiencia con la que ella se aborda, bueno, temáticas ahora van a ver bastante, lo que sería bastante difíciles de digerir en lo que sería un juego entendido como el entretenimiento. Y a este tipo de experiencias, ella lo llamó The Mechanic is the Message, o sea, la mecánica es el mensaje en castellano.
Porque según Brenda Romero, los juegos, al igual que bueno, la fotografía, la pintura, la literatura y la música, son capaces de transmitir una gama completa de emociones y sensaciones provenientes de la experiencia humana. Pero que a diferencia de otras expresiones artísticas, los juegos pueden conllevar una forma superior de comunicación, ya que debido a su carácter eminentemente interactivo, involucra activamente la presencia del participante y lo hace parte de la experiencia en lugar de ser un observador pasivo. Como bueno, ya les comentaba, voy a tomar esto de lo que es la mecánica, es el mensaje para articular la reflexión sobre juegos cuyas reglas implican decisiones, ¿no?, que son significativas por parte de los jugadores y que aluden a los principios enumerados por Mary Flanagan, que describen formas de juego crítico. Bueno, les paso a contar un poco sobre Mary Flanagan. Mary Flanagan es otra artista y investigadora y diseñadora de juegos que en su libro Critical Play plantea que si bien para la mayoría de los juegos, de los jugadores, los videojuegos implican un pasatiempo y un entretenimiento, los juegos y los videojuegos pueden ser un medio para la expresión creativa, una herramienta conceptual o un instrumento para el cambio social. Ella enumera algunos principios que nos sirven, bueno, para reflexionar sobre algunos juegos, que ella denomina tipos de juegos críticos, y asimismo al final del libro, luego lo vamos a ver un poco acá en unos minutos, también presenta un método alternativo de diseño que contribuye en el diseño de estos juegos. Pero bueno, primero les propongo repasar estos juegos, ¿no? Entrelazando lo que son los principios del juego crítico, aquellos juegos que buscan crear artísticamente, ser una herramienta conceptual o un instrumento para el cambio social, articulado con la cuestión de la mecánica es el mensaje. En primera instancia me gustaría mostrarle este juego, es un juego de mesa que se llama Train, de Brenda Romero, que explora el tema de la complicidad, ¿no?, en los sistemas sociales, estableciendo básicamente dos cuestionamientos. ¿Somos capaces de seguir ciegamente las reglas que nos imponen desde el poder? Si les habrá pasado alguna vez que siguieron reglas sin pensar mucho. Y si descubriéramos que algo que está sucediendo que podría ir en contra de lo que consideramos correcto, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Reaccionaríamos esperando que todo pase y que nos hayamos equivocado en las conclusiones que hayamos sacado? ¿Nos involucraríamos especialmente para que esto deje de suceder? ¿O miraríamos hacia otro costado como si nada estuviera pasado? Bueno, la mecánica de este juego Train es, bueno, como les decía, explora lo que es el tema de la complicidad en la construcción de reglas y de formas de comportamientos sociales, y está inspirado en lo que fue el Holocausto, ¿no?, y los trenes que iban a los campos de concentración. Entonces Brenda Romero lo que hace es diseñar una mecánica de juego en la que se implica que en cada turno hay que tirar un dado que determina cuántos pasajeros, muy en general, al principio el jugador no tiene ni idea de lo que está pasando, cuántos pasajeros vas a agregar a tu vagón de tren o cuántos espacios hacia adelante vas a mover tu vagón, ¿no? Algo aparentemente inocente. El objetivo manifiesto del juego es entregar pasajeros a una serie de ubicaciones cuyos nombres están impresos en un tipo especial de cartas que tienen la categoría terminal. Bueno, además hay otro tipo de cartas, pero lo que sucede en la dinámica del juego, que es conforme vas avanzando, ¿no?, como sumando pasajeros y llevando pasajeros hacia esas terminales, o adelantando, moviendo tu vagón, te vas dando cuenta que en realidad las terminales son campos de concentración. Y ahí, bueno, lo que propone el juego es que reflexiones, ¿vamos a seguir jugando así como está establecido en las reglas, o podemos cambiar el juego como para intentar trastocar y que los pasajeros, que aunque estén representados y no sean reales,
no dejan de recordarnos lo que pasó en la realidad en los campos de concentración. Por otro lado, ella también está trabajando en este juego que se llama Mexican Kitchen Workers, que recrea también mediante el juego en tanto sistemas de reglas y medios de representación y narrativas temáticas alrededor de la desigualdad social. Este juego, estos dos ejemplos de juegos, tienen que ver con uno de los principios, ¿no?, enumerados por Mary Flanagan, en que una de las facetas del juego crítico es que poder crear o ocupar situaciones de juego y actividades que representan unas o más cuestiones provenientes de aspectos de la vida humana para reflexionar sobre diferentes problemáticas, ¿no? O sea, ocupar situaciones de juego que, viendo la importancia que tiene como esas situaciones representan problemáticas y, bueno, tratar de visibilizar, ¿no?, esas problemáticas mediante los sistemas de reglas y los elementos de juego. Básicamente lo que hace Mexican Kitchen Workers es explorar la intersección entre la cultura y la comida, particularmente en lo que es el ámbito de Estados Unidos, y la intersección entre las opiniones que se dan declaradamente hacia afuera, ¿no?, de manera oficial, sobre la inmigración versus la práctica real y la consideración despectiva hacia la comunidad de trabajadores mexicanos en el ámbito gastronómico estadounidense. Por otro lado, otro de los aspectos o principios importantes para Mary Flanagan, ¿no?, y que se puede reflexionar sobre el tema de la mecánica es el mensaje, y que tienen que ver con el juego crítico, es poder cuestionar aspectos sobre contenido de los juegos o de su escenario que de otra manera se podría considerar como esencial. En este caso, les traigo este ejemplo. Que se llama, bueno, Thunderbird Strike, que es un juego en el que la visión de la naturaleza asume un rol resarcitorio y restaurador respecto a los avances de la conquista por sobre el territorio originalmente indígena de los Estados Unidos. Este juego fue dirigido por Elizabeth Lapensee, que es una investigadora, artista y realizadora de videojuegos, obras digitales, también artes visuales y cómics, trabaja en varios campos, perteneciente a la comunidad Anishinaabe, no sé bien cómo se pronuncia, que es una comunidad que conglomera a varios grupos indígenas de Estados Unidos y Canadá, y que concibe su producción artística como un medio para la expresión de conocimientos indígenas y también como una herramienta para la demanda de cambio social y la restauración medioambiental. Luego lo pueden ver con más detalle. En Thunderbird Strike, básicamente lo que hay que hacer es manejar, controlar esta ave mítica, el Thunderbird, y defendernos, ¿no?, defender a lo que es la tierra dañada de lo que es el poder avasallante de la técnica extractivista, ¿no?, de los recursos de la naturaleza que se ven en forma de camiones, grúas y torres para extraer petróleo. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, súper. Bueno, buenísimo, buenísimo. Creo que siento un gran vacío. Bueno, sigo. Bueno, por otro lado, en lo que les decía, ¿no?, poder cuestionar aspectos sobre contenido de los juegos, en el caso anterior y en este van a ver que son dos estéticas y formas de representar y formas de imágenes que se apartan bastante de lo que son los comunes de los juegos. Por ejemplo, en el anterior, en Thunderbird Strike, si bien es un
una especie de side-scroller, ¿no? Como un juego de avance horizontal que lo podemos relacionar con lo que es el género de plataformas, se puede ver que su estética, por otro lado, es bastante diferente a la de ese tipo de juegos y que involucra formas de creación de imágenes que tienen que ver más con el dibujo y la ilustración sobre papel, y también, por supuesto, en la que hay un rol resarcitorio, ¿no? De lo que son las acciones del jugador en torno a lo que es el contacto con la naturaleza. Ya después lo vamos a ver mejor, pero muchas veces las diferentes maneras que tienen los juegos de aproximarse o el tipo de idea de naturaleza que aparece en los juegos tiene que ver con una vocación extractivista, ¿no? O de manejo de recursos, como por ejemplo en los juegos de simulación o juegos de estrategia, ¿no? Donde uno va consiguiendo esos recursos que te piden las misiones, por ejemplo, troncos, talar árboles, juntar animales para hacer una chacra, cultivar, todo eso tiene que ver con una lógica también agricultora, que tiene que ver con el extractivismo, o también muchas veces puede pasar que los juegos, la idea que sale de la naturaleza en los juegos, que es muy común también en los artes, no es propia de los videojuegos, acá se trata de presentar otras alternativas, pero por supuesto es imposible, ¿no? Dejar de considerar, son cosas importantes, pero que también a veces la naturaleza aparece como la pantalla de proyección de nuestros deseos, ¿no? El lugar donde nosotros vamos para refugiarnos de la civilización, el lugar del idealismo, el lugar del romanticismo, ¿no? Un lugar bucólico, ideal, que tiene que ver más con un decorado, ¿no? Y con una cuestión de, de proyección de los deseos propios y no de ver a la naturaleza, a lo que serían las plantas, los animales, las tierras, las atmósferas, como con una posibilidad de agencia, ¿no? O tratar de ver qué es lo que se siente ser la naturaleza, ¿no? ¿Qué es esa manera de ser? En ese sentido, bueno, yo también quería mostrarles otro aspecto. Esta es una experiencia de controles alternativos que se llama Russell Your Live to Me Softly. Está hecho por dos desarrolladores. Voy a mutearlo. Aunque el sonido es importante. En esta experiencia de juegos, lo que se trata es de hacer es ponernos en un contexto para la comunicación interespecies, ¿no? ¿Cómo nos podríamos comunicar con las plantas, por ejemplo? Entonces, estos dos desarrolladores, en su experiencia, lo que tratan de hacer es un contexto en el cual los participantes se puedan comunicar con las plantas a través de dispositivos electrónicos y sonidos. Su título significaría algo así como Susúrrame tus hojas suavemente, y para sus creadores sería algo así como un simulador de citas con plantas, que está basado en un fenómeno que se llama SMR, o respuestas sensoriales meridianas autónomas, que hace referencia a un fenómeno biológico caracterizado por una sensación muy placentera, ¿no? Que provoca calidez y relajación, que se puede despertar mediante tonos muy suaves, susurros, golpecitos. Realmente es muy agradable. Y lo que hacen estos dos chicos en Russell Your Live to Me Softly es una experiencia en la cual los participantes pueden generar una relación con las plantas mediante gestos suaves y cuidadosos, ¿no? Como que la cuestión es tratar de acariciar a la planta, tocarla, ¿no? Suavemente. Y como respuesta, vemos que tienen auriculares, los jugadores van a recibir un feedback sonoro tipo ASMR, que incluye sonidos relajantes, palabras y poesías relacionadas con esa planta en particular, con esa especie. Cada planta tiene su personalidad y preferencias diferentes,
determinadas por unas investigaciones que hicieron estas personas sobre sus propiedades físicas, propiedades químicas, eléctricas, que, bueno, se pueden explorar mediante estos gestos muy suaves. Por otra parte, también otro de los principios, ¿no?, explorados en lo que sería el juego crítico en relación a la mecánica es el mensaje, es la faceta de ofrecer nuevos puntos de vista o un marco de referencia analítico. En este caso, bueno, les quería presentar esta experiencia de juego también muy multifacético, porque incluye, bueno, pantallas, controles alternativos de videojuegos, incluso el teatro, la conversación entre dos personas, ¿no?, en la que la pantalla es una mediadora y se puede considerar como una interfaz relacional. Y es así que esta experiencia surge conmemorando el bicentenario de la publicación de la obra de Mary Shelley, Frankenstein, ¿no? Frankenstein IA es un juego que los desarrolladores, a los cuales los desarrolladores se refieren como un monstruo creado por muchos, que reinventa la narrativa de Frankenstein. Que puede reformular la criatura como una forma de vida ingenua, emocionalmente consciente y altamente inteligente, lo que sería una inteligencia artificial. Este proyecto básicamente lleva varios años y lo que trata de hacer es desafiar, ¿no?, las narrativas comúnmente distópicas, ¿no?, que se forman en el imaginario no tan feliz alrededor de la inteligencia artificial, y lo que busca hacer es provocar y ampliar la conversación en torno a la trayectoria de esta tecnología de inteligencia artificial. Entonces, lo que hacen es proponer esta tecnología, ¿no?, estas pantallas con estos controles en ese disco ahí que se puede mover, y mediante las acciones de los participantes se van generando contenido, ¿no?, en esa que va a formar parte de las reglas de esa inteligencia artificial, y que van a potenciar lo que sería la capacidad de conversar de esa inteligencia artificial con nosotros los humanos, ¿no? La cuestión es que mediante nuestros diálogos como participantes, ¿no?, como humanos, y nuestras acciones en esa pantalla, la inteligencia artificial reúne todos esos datos y va generando mejoras en sus algoritmos que tienden a ir hacia como un costado más emocional y más sensible de lo que sería la comunicación humana, o sea, como una inteligencia artificial que lo que busca es mejorar las redes de comunicación humana a través de la escucha de lo que es lo que son las conversaciones de los participantes en esa experiencia, que suelen ser personas que son extrañas entre sí, no se conocen, y que cuando se ofrece esta experiencia al público, por supuesto es un proyecto que tiene una envergadura económica tremenda, lo que hacen es armarlas en teatros, ¿no? Entonces es como que si fueses un bar y te conoces con una persona y te pones a hablar, ¿no? Pero está generando algoritmos. Por otro lado, otra de las facetas de Critical Play de juego crítico es proveer un cuidadoso examen de temas sociales, culturales, políticos o incluso personales que funcionan como alternativos a los juegos populares. En este caso, me gustaría mostrarles dos experiencias que están hechas con una herramienta que se llama Twine, no sé si la conocen, pero también lo que hacen es presentar no solo
un tema social, bueno, cultural o político alternativo, sino también una herramienta alternativa a las que son más populares los videojuegos. Este juego que les estoy compartiendo se llama ¿Qué pensás hacer? Está hecho por una desarrolladora argentina que se llama Florencia Rumpel, en la que la diseñadora lo que explora es las decisiones que tiene que llevar a cabo un adolescente cuando se enfrenta a la posibilidad de hacer un aborto, de hacerse o no un aborto. En realidad, que se enfrenta a la posibilidad de seguir o no seguir con un embarazo, que no fue buscado, digamos. Y básicamente lo que hace es, mediante una lógica de textos, ¿no? Que se pueda asociar más a lo literario, ¿no? Pero también al hipertexto, ¿no? A los hiperlinks, a los hipervínculos, ¿no? Es como las decisiones que nosotros tomamos como jugadores y las lecturas que nosotros vamos haciendo de las reflexiones, ¿no? de esta chica que se enfrenta a esa difícil situación, nosotros nos podemos llegar a dar cuenta qué es lo que pasa por la cabeza de una chica. Durante todo este juego lo que van apareciendo son diferentes voces, si bien, bueno, tiene la forma de monólogo, pero van también apareciendo de una forma muy lúcida las voces de otras personas que tienen otros intereses y tienen otras opiniones con respecto a a lo que debería llegar a ser esta adolescente. Eso es un ejemplo muy interesante y muy bien llevado a cabo. Y que también, este otro dato de color muy bueno es que este juego fue hecho durante una Game Jam que se llevó a cabo en el 2016 entre la Fundación Wested, que es una fundación que trata temáticas relativas a problemáticas sexuales en Argentina, y la Fundación Argentina de Videojuegos y una institución que se llama Game On, que se ocupa de difundir los videojuegos en sus facetas más artísticas. Y fue algo muy bueno, fue una Game Jam de una semana más o menos en la que los participantes pudieron desarrollar juegos en los cuales se dé cuenta de las temáticas, soluciones y problemáticas que surgen alrededor de las cuestiones de género, de sexo y también de la salud en torno, bueno, a lo que sería el sexo, ¿no? Que es un tema bastante tabú. Y por otro lado, también relacionado con el tema de proveer un cuidadoso examen de temas sociales, culturales, incluso personales, les quería mostrar Depression, pues. Este es un juego que también que está muy bueno, pero que es a veces también tristemente célebre porque, bueno, dio lugar a un evento que después podemos comentar, o seguro muchos lo conocen, que fue el Gamergate hace muy pocos años. Y bueno, este es también un juego hecho en Twine, ¿no? Un juego de ficción interactivo, hecho por Zoe Quinn, Patrick Lindsay, y también participó otro músico que se llama Isaac Shankler, en el que básicamente se presentan descripciones de diversas situaciones, todas relacionadas con la problemática de la depresión, y en las que básicamente el juego lo que hace es que tratamos de elegir las respuestas y las posibles reacciones ante las cuestiones planteadas por una persona que está muy deprimida. En este caso, bueno, como les comentaba, los jugadores asumen el papel de una persona que sufre de depresión y la historia se centra en su vida diaria, incluida, bueno, los encuentros que tienen que ver con sus ámbitos laborales y su relación con la novia. La historia también presenta varias alternativas y varias formas de tratamiento que hay para la depresión. En ese sentido se puede considerar que es un muy buen análisis, ¿no? Pero que asume una suerte de forma literaria. Los jugadores durante todo el trayecto de lo que dura el gameplay se enfrentan, bueno, periódicamente a elecciones que alteran
alteran el curso de la historia. Y como ven acá, que no lo vimos antes, bueno, si no conocen este tipo de juegos con Tuano, de ficciones interactivas, básicamente como jugadores lo que hacemos es ir eligiendo los hipervínculos que acá vemos, bueno, que están en color azul, y hay otros que muy sugerentemente están tachados, y eso también es una forma de dar un mensaje, ¿no? Mediante la mecánica. Y a esto es lo que me refería antes, ¿no? Ustedes bueno, todos vimos hace un minuto que había opciones que están tachadas, y esto lo que significa es que no se puede hacer clic en ellas, y bueno, sería como un mecanismo elaborado en Depression Quest que se utiliza para retratar el estado mental del personaje, ¿no? Y el hecho de que a veces cosas que parezcan muy lógicas, ¿no? Que uno puede decir desde afuera, a veces con muy buena intención, para ayudar a alguien que está triste o que sufre depresión, no son opciones que esas personas puedan hacer. Y bueno, ya para ir cerrando, lo que les quería comentar, ¿no? Sobre todo lo que sería la mecánica es el mensaje y el juego crítico, ¿no? En tanto un juego que nos sirve para plantear desafíos, ¿no? Lo que son las estéticas más comunes, los mensajes, la apropiación de lo que serían las estéticas de juego. Quería mostrarles un poco el modelo que plantea de diseño para hacer juegos críticos Mary Flanagan, que tiene que ver con un replanteamiento de lo que sería el modelo clásico de diseño de juegos. En general, el modelo clásico de juegos, no sé si ustedes lo han hecho muy a consciente, pero que es algo que se suele hacer, es básicamente cuando uno tiene que diseñar un videojuego en un estudio, es plantear un objetivo de diseño que puede ser hecho por el mismo estudio o que puede venir de un cliente que nos encarga hacer un videojuego en base a ese objetivo de diseño, que bueno, aparte tiene que ver consideraciones de todo tipo, ¿no? De tiempo, de estética, de género. Bueno, te propone un set de reglas, luego se hace un prototipo jugable lo antes posible, ¿no? Para probar las reglas, se testea, se revisan los objetivos, se repite así hasta terminar lo que sería todo el cronograma del desarrollo de juegos, ¿no? Hasta llegar a un producto lo más refinado posible dentro de los alcances establecidos. Este es el modelo iterativo, ¿no? Tradicional. Pero por otro lado está el modelo de diseño de juego crítico que nos plantea Mary Flanagan. Después les pasamos bien los datos de los libros para que los busquen. Ya se sitúa desde otro planteamiento desde el principio. Si bien se conserva la cuestión del objetivo de diseño como disparador, no solo se plantean objetivos de diseño, sino que se plantean objetivos de valores. Y que esos valores tienen que estar ligados al empoderamiento y a la diversidad de una comunidad lo más amplia posible, y no solo de un tipo restrictivo de jugador o de un tipo restrictivo de producto. Bueno, se formulan las reglas y las tareas fundamentadas en valores, o sea, es como interesante, ¿no? El énfasis que ponen en los valores, Mary Flanagan. Se diseñan esos juegos teniendo en cuenta esas reglas, proponiendo, ¿no? Que asimismo distintos estilos de juego, si bien haya reglas, está bueno distintos estilos de juegos, como bueno, lo que les planteaba al principio de Juego Train. Tiene unas reglas muy estrictas, pero también en el juego se plantea la posibilidad de que los jugadores hagan otra cosa, cuando se dan cuenta de que lo que están haciendo tiene una connotación negativa. Y la subversión, como que plantea diversas estrategias con las cuales jugar. Se hace un prototipo jugable, se testea, ¿no? Con una audiencia lo más diversa posible, no hay un focus group, digamos. Se verifican esos objetivos y valores planteados y se repite. Y de nuevo, bueno, hasta llegar al fin del cronograma establecido.
Y esto, bueno, es algo interesante para nosotros, ¿no? Cuando hacemos los juegos. Quizás intuitivamente lo hacemos, ¿no? Pero siempre está bueno pensar en los valores, ¿no? En los valores y en el tipo de tareas, ¿no? Porque también las tareas van de las manos a veces de las reglas y con el tipo de productos que queremos hacer, pero a veces esas tareas pueden ser hechas de otra manera y eso nos abre la cabeza como para otro tipo de estéticas, para otro tipo de sensibilidades, ¿no? Como veíamos antes en Thunderbird Strike, que hay dibujos hechos a mano. Quizás ahí, no sé, empezamos a considerar otros modos de creación. Quizás digo, bueno, quiero hacer un juego, como muchos plantearon que quiere hacer, que replantee nuestra relación con la naturaleza y en la que la naturaleza está presente en forma de planta, en forma de humanos, nosotros también somos parte de la naturaleza, digamos. La tecnología dice, bueno, en vez de tomar algo que yo uso mucho, ¿no? Referencias de fotos bajadas de internet de Google, digo, bueno, voy a ir afuera a ver cómo se ve la naturaleza. O quiero ver un árbol, a ver cómo es la naturaleza y no verlo en una foto chiquita. Y ahí me doy cuenta que el árbol es muy difícil verlo como lo vemos en las fotos o en los dibujos representados. Tenemos otro acercamiento a lo que es el tronco, la manera de representarlo, y ahí quizás nosotros nos podemos replantear a partir de ese acercamiento y ese cambio de perspectiva con el que nosotros nos vamos a enfrentar en el modo de creación a otro tipo de idea, ¿no? Quizás yo quería hablar de conservar los árboles en general, pero después quiero hablar de lo que es el árbol en sí, cómo es ser el árbol en sí mismo, ¿no? Considerando desde adentro de lo que es la lógica de existencia del árbol, su materialidad, o quizás otra manera de representarlo que me lleve a su análisis desde otras aplicaciones, ¿no? Desde otras perspectivas, lo mismo con los pájaros, ¿no? Lo mismo, bueno, hasta con la tierra. ¿Cuáles son las materialidades con las que puede estar relacionada nuestro juego? Y esto fue todo por ahora de Critical Play. ¿Alguna pregunta o comentario? No, la verdad, todo muy bien nutrido y muy interesante, Laura. Bueno, qué bonita exposición. Gracias. ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿Jugaron alguno de estos juegos o los conocían? El de Frankenstein, dice Marcelo, se ve interesante, pero creo que no está disponible. No. Hola, no. sí, tomo la palabra. Sí, muy buenos los ejemplos. Está buena estas referencias porque a veces uno, digamos, tiene intereses que van más allá de, como se proponía un poco el laboratorio de juegos no hegemónicos, ¿no? Y entonces generalmente, bueno, el juego siempre estuvo atravesado un poco por la idea comercial y así un poco nació en videojuego, digamos, de alguna manera. Pero no todos estamos interesados o nos sentimos representados en hacer una misión en Afganistán o en el país de turno que tenga un conflicto de intereses con Estados Unidos. Entonces, poder tener estas otras propuestas a mano que se referencian con las problemáticas del sujeto en la vida, está bueno poder jugarlas y saber que esas ideas que uno tiene también se pueden hacer porque hay otras gentes o otras personas o otros equipos haciendo estos juegos y estas ideas críticas o juegos serios, digamos, de alguna manera. Sí, tal cual, y que son juegos provenientes de ámbitos diversos. Acá, por ejemplo, Russell Your List to Me Softly, que Curara compartió un enlace al juego, a la experiencia,
proviene, bueno, de un equipo de investigación en el Hexagram, que es como una especie de nube o de conglomerado de espacios de investigación, como un espacio de investigación dentro de un gran espacio de investigación sobre arte, tecnología e interactividad en la Universidad de Concordia. Frankenstein IA es otro, también proviene de un grupo multidisciplinario, pero bueno, ya también con otro tipo de recursos y también con un interés un poco más, como más abarcativo, ¿no? En lo que sería la llegada de la experiencia y de la innovación tecnológica. Y bueno, después los otros ejemplos también están hechos con un rango muy diverso. También Train y Mexican Worker Kitchen es algo como más fruto como de la iniciativa personal de la investigadora. Lo mismo que Thunderbird Strike, pero también la diseñadora Elizabeth Lapensee es como una militante, ¿no?, de los derechos de las comunidades que tienen injerencia directa. Y también acá Marcelo comenta que Frankenstein se ve interesante, pero no está disponible, claro, y Russell Your Gift to Me tampoco. O aunque los desarrolladores hayan compartido el código. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el videojuego también hay como ahora una cuestión relativamente al consumo. Estamos acostumbrados de que el videojuego en su variante más habitual, cuando pensamos en él, es algo descargable y es algo que se compra. Pero hay experiencias que no son así. Entonces nosotros tenemos que poner a pensarnos, ¿cuál es el valor de estas experiencias que salen de lo común? A veces cuando se salen de lo común, tanto se pierde posibilidad de llegada, pero por otro lado se redefinen los alcances del ámbito y también nos permiten expandirnos hacia otro tipo de comunidades que quizás no están ligadas directamente con el videojuego. Y lo mismo los juegos de mesa, si los buscan, no están. Creo que de Train hay 5 ejemplares y Mexican Kitchen Workers está, no sé por qué, también creo que por la quinta, me sale mucho el número 5, la quinta iteración, es algo que se está trabajando, pero no obstante es interesante, ¿no?, verlos, reflexionar sobre ellos e incluso comunicarnos con los desarrolladores. Hay muchos que yo las veces que le escribía a alguien por un juego, a veces por distintos motivos, están y son personas bastante accesibles y que nos pueden explicar o dar más información sobre los juegos si no los tenemos directamente a mano como para jugar, digamos, si no hay una manera de descargarlo. Sí, yo creo que el tema de la distribución también está dentro del mensaje que se quiere transmitir. O yo les meto aquí la cucharadita, hola a todos. Me parece muy interesante que pues con los juegos se da como una vista más real de cómo uno tomaría decisiones en ciertos escenarios, porque no te lo ponen solo teórico, sino que tú vives ese escenario. Pero también he visto muchos de lo que tú dices de, no es, creo que además de darnos esa oportunidad también puede ayudarnos mucho con el tema de la empatía. Yo les quería por acá decir que un ejemplo que a mí me pareció muy interesante se llama When the Darkness Comes. Este sí está gratis si lo quieren mirar ahí, que no te permite tomar ninguna decisión, pero te pone en el lugar. Creo que el desarrollador lo hizo más como para expresar como por lo que estaba pasando en temas de depresión y ansiedad. Y me parece que es muy interesante porque a pesar de que solo tomas una decisión al final, te deja como con esa experiencia, ese pensamiento que te hace como reflexionar mucho sobre muchas cosas. Entonces me parece muy cool. Uy. Lo que decías es que no tenés muchas posibilidades de agencia, pero ese sería el mensaje, ¿no? A eso Sí,
pero ahí está el peso de tu no acción, sería, es como... Sí, al final te deja la posibilidad que tú decides si te suicidas o no, pero todo el recorrido me parece muy chévere cómo usó muchas cosas como para darte esos sentimientos, tipo para que entiendas la ansiedad que él tiene, pone muchas cámaras mirándote. Entonces Como tú te del empiezas como a autocontrol. sentir mal, digámoslo así, entonces ya cuando terminas el juego o llegas al final uno dice como, uy, juepucha, y hay gente que vive así todos los días, entonces Wow. me parecía muy, muy interesante por si le quieren echar un vistazo. Pongo mi granito de arena ahí. Ay, sí, sí, yo que soy re ansiosa, no, bueno, es que se siente... Sí, sí, a mí no, me puso súper nerviosa por partes, la verdad. está buenísimo. Disculpa, dijiste que tenés muchas cámaras tomando y viendo tu reflejo en el juego, ¿o entendí mal? En el juego hay partecitas en las que ponen, para darte esa sensación de que estás siendo observado, pone muchas cámaras apuntándote. Entonces tú te mueves y pues te miran mucho, pero logra dar como esa sensación de ansiedad sin mucho... Normalmente la ansiedad como que se da alrededor de personas, ¿no? Pero logra darlo en un entorno digital que a mí me pareció muy interesante. Ah, buenísimo, lo voy a explorar, gracias por eso. Laura, Sí, yo creo que hay una reflexión muy importante, digamos, ya contextualizando toda la información pues, que exponías anteriormente. Hay algo muy bonito que mencionabas sobre la inclusión, ¿no? Y cómo la inclusión lo lleva a uno a la concertación también, ¿no? No solo la inclusión, sino la concertación y a lo negociable, ¿no? Recuerdo una referencia a esto, obviamente un poquito expandiéndome ya hacia la realidad virtual y obviamente hacia todo lo que tiene que ver también con lo interactivo. Por ejemplo, conocí a un fotógrafo de guerra que él prácticamente diseñó un entorno, un escenario, cierto, virtual, para que gente en la frontera de Gaza pudiera sentarse virtualmente a conciliar, a interactuar y a ser wow. incluida, ¿no? En toda esta cuestión, pues ya como con esta complejidad de la guerra. Y me parece muy chévere también cómo eso me lleva también a pensar en Ludwig Wittgenstein y todo su diálogo sobre estética, religión, bueno, creencia religiosa, psicología, y cómo él establece las reglas de un juego, ¿no? Las reglas del juego para conciliar, para encontrar, para concertar. Entonces yo creo que todo lo que tú estás mencionando lo puede llevar a unos, digámoslo así, como unos escenarios muy interesantes de interactividad, de inclusión, de conciliación, concertación, etcétera. Sí, de diálogo, está buenísimo. ¿Se podrá ver algo de ese espacio diseñado? Mira, le voy a pedir toda la información a este señor, yo Wow, tengo el súper. contacto y yo se los prometo para la siguiente sesión. Ay, gracias. Buenísimo. Y pues sí, si tienen como otros ejemplos o juegos que quieran compartir, bienvenidos. Sí, sí, tal cual. Yo sí tengo uno, hola. Hola, Juan. Hola. Ya. Voy a poner aquí el link también de Steam. Es un juego muy interesante que encontré hace unos años, se llama Hacknet. Es un juego donde uno es un hacker y se juega casi que por consola como si uno estuviera en un Linux. También tiene una parte gráfica como para abstraer un poco todo el tema de hackear sistemas y todo eso. Hay una parte que me tocó mucho donde, bueno, sin hacer mucho spoiler, uno como que en este mundo virtual, como de código, incide como en la vida de la gente. Y se me hace como como un muy buen ejemplo de cómo acercar a la gente a todo el tema de los hackers, de conceptos de redes, porque hablan también como digamos, de proxies, de firewalls, todo esto. Obviamente hay ciertas abstracciones como que el hackeo es como un jueguito con el mouse, o de pronto solamente escribir una contraseña corta, pero pues es como una forma interactiva de ahondar en ese mundo que también es como muy glamoroso en Hollywood, ¿no? Como tenemos Matrix o Mr. Robot, incluso esta película de Angelina Jolie que hackean con un conejito saltando por ahí por la pantalla.
se me hizo muy chévere y creo que pues yo lo empecé a jugar en mis primeros semestres de carrera y fue lo que me hizo continuar porque, digamos, aunque uno ve una pantalla negra con caracteres blancos, todas las cosas que ocurren ahí son pues cosas del mundo real, que uno esté dentro de una central eléctrica o incluso en el marcapasos de una persona, es como conceptos también un poco distópicos. Sí, que también nos hacen nos hacen tomar conciencia de todo lo que se puede hacer interviniendo en la tecnología, sin que la tecnología nos intervenga tanto a nosotros, porque creo que el hacker o sea, tiene un costado como maldito, pero también idealista, como la primera parte de Mr. Robot, la que está muy bueno. ¿Hizo hacker? No, quisiera, pero no. No, está bien, no digas, ya veo que está. Y ese último, Nicolás, Daniela, y están poniendo varios. Ah, sí, de Stanley. Digamos, me gusta, este se llama Stanley Parable y es un juego súper interesante en la medida de que uno puede contradecir al narrador y eso como que tiene, no sé, repercusiones dentro del mismo juego. Entonces, digamos, me parecía muy áspero que no empezara el juego y pues en los juegos pues a veces en algunos hay como un narrador diciéndole como, bueno, no sé. Y el Stanley cogió una puerta a la derecha, pero no puede correr por la izquierda. El narrador se emberraca con uno y le dice, bueno, entonces no hizo eso y no sé qué. Entonces, digamos, es un juego que tiene como muchísimos finales y me encantaba como esa interacción que uno podía como contradecir como la narrativa que el narrador como le intentaba meter a uno y eso llevaba como a otras situaciones, me parecía muy bacano. Entonces pues se los dejo ahí también. Ahora yo puse Pathologic, que hablando de pandemia, también trata de pandemia. Es un juego, no lo he podido jugar por lo que hasta hace poquito lo compré y hasta ahorita entré en vacaciones, hasta ahorita voy a tener tiempo como para darle el tiempo que se merece, pero ya había así como una video reseña y me ha parecido muy interesante porque este juego deja de tratar el juego como una experiencia que debe ser placentera, que debe ser llena de acción, que debe ser de cierta manera recompensante y busca contar una historia desde una perspectiva como un poco más de sufrimiento. Uno está en una ciudad que también está viviendo una pandemia y las mecánicas del juego lo hacen de una manera donde la experiencia puede llegar a ser estresante o puede ser estresante, pero al mismo tiempo puede ser muy interesante y eso es lo que le da valor al juego, de cierta manera.